Ahora, aquí hay un criterio. Ya un criterio es que cada uno de estos datos de los geófonos pertenece a un solo estrato, ¿ya? A un solo estrato. Es decir, o pertenece al primer estrato de una profundidad Z1 del color rojo, o pertenece al segundo estrato, ¿ya? Entonces, teniendo claro esta situación, nosotros podemos interpretar que este grupo de geófonos pertenecen al segundo estrato y todo el restante al primero, ¿ya? Teniendo claro esto, se va a poder trazar una mejor pendiente. Ahora, lo ideal es que pertenezcan a una misma recta, ¿no? Pero los datos de campo pueden mostrar algún tipo de variación. Entonces aquí se ajusta a una recta lo más próxima posible. ¿Listo? La pendiente 2 se calcula de la misma manera. Si esto es 50 milisegundos, esto seguramente va a ser 20 milisegundos. No es metros sobre este, es milisegundos, ms. Y la distancia horizontal va a ser unos 20 metros. Por lo tanto, la velocidad 2, a ver si aquí podemos variar a 25 metros, para que no sea siempre 20 metros, ¿ya? Puede ser de esta manera. Y aquí ustedes calculen cuánto debería ser la velocidad 2. A ver, 20 entre 25 metros entre 20. $1,250 metros por segundo. Exactamente, gracias. Entonces, este resultado se calcula de esta manera en cuanto a las velocidades, ¿ya? En cuanto a las velocidades. ¿Cómo hallamos la profundidad? ¿Ya? ¿Cómo hallamos la profundidad? La profundidad aquí se halla de la siguiente manera. Se define el tiempo de llegada como el tiempo que tarda la onda desde el golpe hasta el geófono. ¿Ya? Entonces aquí hay una geometría, hay un trayecto del tiempo. Hay un primer trayecto del golpe que va hacia, que viaja en una diagonal, inicial en el estrato 1 con la velocidad 1. Luego hay una parte recta, ¿ya? Horizontal, que viaja en la interfaz entre el geófono, entre el estrato 1 y el estrato 2 a una velocidad 2. Y finalmente sube con el mismo ángulo alfa, hacia lo que es el geófono. Este es el tiempo de llegar. Como tiene 3 trayectos, lo hemos dividido en el tramo AB, la distancia AB, la distancia BC, que es esta horizontal de acá hasta la gráfica está en este geófono, el ejemplo. Vamos a respetar eso. BC y de C a D. ¿Ya? Esas distancias y las velocidades dividido entre las velocidades a las cuales viaja la onda en estos trayectos para tener distancia entre velocidad igual al tiempo, ¿ya? El tiempo que tarda en esta diagonal es la distancia AB entre la velocidad 1, luego la distancia que tarda en recorrer esta horizontal que va de la distancia BC
es dividiendo entre la velocidad 2 y finalmente sale a la superficie en la diagonal CD con una velocidad 1. ¿Ya? Esta es la refracción que ocurre en la onda, ¿ya? Y se define el tiempo como todo este trayecto. Entonces, esta ecuación tiene como teoría la geometría definida de esta manera. Se puede interpretar que las diagonales A y B es igual que la diagonal C y D, y esta es igual al espesor del estrato Z1 vertical, ¿ya? Que sería esta distancia, dividido entre el coseno de alfa, ¿ya? Entre el coseno de alfa. Este alfa sale de la relación o la ley de Snell, que es la teoría de la refracción. Este alfa es una pendiente única que depende de la relación de las velocidades. Por lo tanto, el cálculo inicial que hemos tenido para encontrar la velocidad 1 y la velocidad 2 nos permite acá tener esta relación de velocidades, que en nuestro caso era 400 entre 1250. Eso es el seno del ángulo, ¿ya? Si nosotros hacemos seno a la menos 1 de ese ángulo, vamos a encontrar el ángulo alfa, ¿ya? El ángulo alfa, en el cual permite en esta situación que se produzca el efecto de refracción, ¿ya? Entonces podríamos tomar en cuenta que conocemos a través del despeje de las velocidades de esta gráfica el ángulo alfa. Por lo tanto, si conocemos el ángulo alfa, conocemos el coseno del ángulo. Y acá definimos una distancia X como la distancia que es la distancia del golpe hacia el geófano. Por lo tanto, el trayecto BC es la suma, esta distancia X es la suma del trayecto BC más 2 veces estos espacios de acá, que podrían ser calculados como el espesor del estrato 1 por la tangente del ángulo alfa, ¿ya? Entonces, como hay el trayecto AB acá y el trayecto CD, estos dos espacios son 2 veces Z1 tangente de alfa. Por lo tanto, el trayecto BC puede ser escrito de esta manera. Si reemplazamos estos valores en esta ecuación, vamos a tener, y lo acomodamos, ¿ya? Porque el trayecto AB y CD entre la velocidad 1 sería Z1 Z1 sobre el coseno de alfa por B1. Este coseno de alfa está arriba, debería estar abajo. AB es Z1 sobre coseno de alfa. Z1 sobre coseno de alfa por B1, ¿sí? Esta ecuación de acá está mal. Este coseno de alfa debería estar aquí abajo, ¿ya? 2 veces Z1 coseno de alfa por velocidad 1 más... no. Aquí nos estamos olvidando algo. No, está bien esto. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo detallado. Aquí directamente ya saca la ecuación. Vamos a irnos al texto. ¿Ya? Por eso era importante que ustedes estudien el texto.
Aquí estamos. Entonces aquí en el texto está detallado. En el texto está detallado, ¿ya? El estrato o el trayecto AB y CD se unen, ¿no? Las diagonales más B1 sobre B1 más, aquí está, más el trayecto BC sobre la velocidad 2, ¿no? Y se reemplaza que AB más CD es Z1 sobre coseno de alfa. ¿Ya? Entonces aquí está. AB más CD son 2 veces Z1 sobre velocidad 1 coseno de alfa. Más el trayecto BC, que es este X, que es la distancia total horizontal entre el golpe y el geófono, menos 2 veces Z1 tangente de alfa, sobre V2, sobre la velocidad 2, ¿ya? Entonces, aquí se trabaja con se desarrolla esto, ¿ya? Acá se desarrolla primeramente esta tangente de alfa, ¿ya? Se separa, ¿no? X sobre V2, aquí afuera se lo saca, menos 2 veces Z1 tangente de alfa, que eso lo veríamos como seno sobre coseno de alfa, ¿ya? Y se agrupa con el término 2Z1. Entonces, aquí 2Z1 por 1 sobre velocidad 1 coseno de alfa, este término, menos el 2Z1 está acá, menos seno de alfa sobre velocidad 2 coseno de alfa, más X sobre B2, que sale afuera, ¿ya? Entonces acá, dentro del paréntesis, se trabaja para unir estos dos términos. ¿Cómo? A este término se lo multiplica por la velocidad 2, a este término se lo multiplica por la velocidad 1, ¿ya? De tal manera que tengamos en el denominador velocidad 1, velocidad 2, coseno de alfa, y arriba sería velocidad 2 menos velocidad 1, seno de alfa. ¿Listo? Según la ley de Snell, el ángulo crítico de incidencia está definido por el ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es velocidad 1 sobre velocidad 2, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué se hace? El término de arriba se reemplaza, ¿ya? A ver. Aquí se despeja la velocidad 2. La velocidad 2 es igual a la velocidad 1 entre el seno de alfa, ¿ya? Para reemplazar en esta primera parte, ¿ya? En vez de velocidad 2, tener velocidad 1 entre el seno de alfa, ¿ya? Como tenemos velocidad 1 entre el seno de alfa menos velocidad 1 por seno de alfa, ¿ya? Sacamos la velocidad 1 afuera, ¿ya? Sacamos la velocidad 1 afuera y nos quedamos con estos términos de 1 menos seno de alfa sobre seno de alfa menos el seno de alfa sobre velocidad 1 por velocidad 2 por coseno de alfa, más este término que queda. ¿Qué trabajamos acá? Acá
factorizamos o multiplicamos por el seno de alfa, ¿ya? Por el seno de alfa, para quedarnos con, aquí arriba, con 1 menos el seno cuadrado de alfa, porque si multiplicamos arriba por el seno de alfa, aquí queda 1 menos seno cuadrado de alfa, y abajo le aumentamos el seno de alfa, y 1 menos el seno cuadrado de alfa es coseno cuadrado de alfa, y acá quedaría velocidad 2, se iría velocidad 1 con velocidad 1, quedaría 2z1 coseno cuadrado de alfa, velocidad 1 con velocidad 1 se va, velocidad 2 coseno de alfa, seno de alfa, más la distancia x sobre la velocidad 2. Sustituyendo que la velocidad 2 es la velocidad 1 entre el seno de alfa, la velocidad 2 es 1 y eliminamos aquí el coseno de alfa con el coseno cuadrado de alfa, nos resta esta ecuación. Ya, como pueden ver, es un procedimiento matemático que se desarrolla acá en el texto para poder simplificar. Para poder simplificar en este término el tiempo de llegada de la onda desde el golpe hasta el geófono. Ahora, conociendo alfa y las velocidades, ¿ya? Para cada distancia del geófono hacia el este, podríamos conocer un Z1, ¿ya? Pero acá se desarrolla una operación que habla de reducir este X, ¿ya? Es decir, que la distancia X, que es hasta este punto, ¿ya? Hasta este geófono, es esa distancia X. Pero ¿qué tal si esta distancia X la reducimos a 0? Es decir, que nosotros proyectamos esta pendiente y la distancia X la convertimos en 0 para eliminar esta variable. Y aquí quedaría como ecuación solamente el tiempo de intercepción, ¿ya? Aquí este tiempo se vuelve en tiempo de intercepción porque la distancia X se ha reducido a 0, es decir, esta pendiente se ha proyectado hasta el golpe, y este tiempo de intercepto lo podemos calcular, ¿ya? Lo podemos proyectar y calcular, así eliminamos este término y nos quedamos con esta ecuación. Entonces aquí, no sé, esto puede ser 40 milisegundos proyectando esta pendiente, y entonces esta ecuación se utiliza para conocer Z1, porque el tiempo de intercepto se conoce, la velocidad 1 se conoce, alfa se conoce, y se despeja Z1. ¿Ya? Z1 como quedaría como el tiempo de intercepto por la velocidad 1 entre 2 veces coseno de alfa. ¿Sí? Aquí está. Tiempo de intercepto por velocidad 1 sobre 2 veces coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones tienen su desarrollo matemático y permite interpretar los resultados de una refracción sísmica
¿bien? Los resultados de una reflexión sísmica en ese sentido para deducir cuánto es la profundidad del primer estrato en, en una configuración de dos estratos planos con límites paralelos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este procedimiento? ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué podemos interpretar de este resultado que hemos hallado? ¿No? Son dos estratos, uno de 400 metros por segundo, otro de 1250, y la profundidad Z1 que la hemos calculado, bueno, no la hemos calculado, pero podríamos calcularlo con esta ecuación, ¿ya? Que a ver, con los datos que hemos sacado, bueno, el cálculo del alfa sería velocidad 1 entre velocidad 2, eso es el seno del ángulo alfa, el arco tangente o el seno a la menos 1, la inversa del seno a la menos 1 de la velocidad 1 entre la velocidad 2, 400 entre 1250, el ángulo sale 1866, ¿ya? El tiempo de intercepto hemos dicho que es 40 milisegundos, que aquí lo vamos a poner como 40 entre 1000, eso sería 0.04 segundos, por la velocidad 1, 400, entre 2 veces el coseno del ángulo de intercepto, que eso sería 18.66. Si hacemos esta ecuación, vean que el resultado de Z1 sale 8.44. Que, como estamos trabajando en metros por segundo, metros por segundo la velocidad y segundos el tiempo, este resultado sale Z1 8 metros. ¿Ya? Entonces, el resultado de la interpretación de nuestro ensayo sale que en 8.4 metros es la profundidad del primer estrato, que tiene una velocidad que hemos calculado de 400 metros por segundo, y por debajo de esto hay un estrato de 1250 metros por segundo. Metros por segundo. En la línea que nosotros hemos definido. ¿Ya? ¿Qué podemos interpretar de esto? ¿Ya? Según las pocas tablas que existen, ¿ya? Hay 3 o 4 tablas de velocidades de compresión, o VPs, velocidades de primeras llegadas de onda. Vamos a interpretar que el primer estrato puede ser interpretado como suelo o depósitos superficiales no consolidados, como 400 metros por segundo, y el segundo como gravas, arenas no saturadas, limos o arcillas no consolidadas, ¿ya? Pero acá, o sea, si bien esta tabla indica que estas velocidades son típicas de estos suelos, nosotros podemos
personalizar, esa es la palabra, personalizar estos resultados acompañado por una inspección en campo. Por ejemplo, ya los taludes son los mejores ejemplos que podemos tener para poder realizar esta explicación geofísica, ¿ya? Porque nos permiten ver como que el perfil del suelo, ¿no? Vean en esta proyección de un talud, si bien está con un manto geotextil, parece, ya si nosotros nos paramos acá, por debajo podemos ver qué es lo que tiene el suelo, ¿no? Qué es lo que tiene el suelo. Entonces, entonces, si yo he realizado mi sondeo de refracción sísmica aquí arriba y me indica que un primer estrato puede ser, como indica acá, suelos, depósitos no consolidados o arcillas no consolidadas, limos, arenas no saturadas o gravas, que eso indica la tabla general de tipos de materiales. Yo puedo argumentar que en campo se ha visto que este primer estrato es gravas o arenas no saturadas, no consolidadas, o el material que yo he visto en campo. ¿Listo? Incluso por debajo de 1250 podría argumentar arenas y gravas saturadas si es que yo he visto, ya como en esta foto he visto en campo, que existe ese material a esa profundidad. ¿Ya? Entonces, este resultado no es del todo inamovible, sino que se puede interpretar este resultado. ¿Ya? Ahora, este es el ejemplo más sencillo en el cual el resultado muestra dos pendientes, por lo tanto indica dos estratos, ¿ya? Dos estratos. Sin embargo, casos más complicados, como es este, en el cual se tengan distintos estratos por debajo de la estratigrafía. El caso más complicado es una interpretación con 4 estratos por debajo, ¿ya? Cada uno con mayor incidencia, ¿ya? Y comprender que la refracción ocurre con distintos ángulos, ¿ya? Aquí los ángulos de incidencia para que ocurra la refracción influyen entre qué estratos se está realizando, ¿ya? Entonces, aquí se plantea el caso de 4 estratos planos con límites paralelos y se agrega aquí unas sumatorias porque ya son ecuaciones más largas y aquí se plantean distintos tiempos de intercepción dependiendo de las pendientes que generan los resultados mostrados, ¿ya? Aquí está la ecuación general, tiene la misma base que
tiene la misma base que el de 2 estratos, y si uno desarrolla esos, se puede encontrar con estas ecuaciones como resultado de las profundidades medidas de los espesores medidos de los subestratos en un espesor de 4 estratos. ¿Ya? Aquí están las ecuaciones y la teoría sigue siendo la misma. Hay que entender que el ángulo de incidencia alfa depende entre qué estratos se está refractando el suelo. Por ejemplo, aquí se define el alfa 1, 2 como el seno de la velocidad 1 entre la velocidad 3, y el alfa 2, 2, que es la velocidad 2 sobre la velocidad 3, para poder generar esta refracción en el segundo estrato. ¿Ya? Igual acá está con la velocidad 3, hay 3 ángulos de incidencia, el alfa 1, 3, el alfa 2, 3 y el alfa 3, 3, que es la relación de la velocidad 1 con la velocidad 4, la velocidad 2 con la velocidad 4, la velocidad 3 con la velocidad 4. ¿Ya? También hay que entender que se necesita una longitud mínima para la exploración del primer estrato, que está de acuerdo a esta tabla o esta gráfica de relación de encontrar la distancia de transición en la cual ocurre este punto, ¿ya? Esta es la distancia de transición entre el primer estrato y el segundo estrato, que se debería colocar los geófonos, que debería abarcar la longitud de geófonos más allá de esta distancia calculada. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta gráfica? Esta gráfica funciona asumiendo velocidades, relación entre el segundo estrato y el primer estrato, esto de acuerdo a la experiencia, ¿ya? Si uno tiene resultados preliminares de una zona parecida, pues toma esos resultados, como en nuestro anterior caso, la velocidad 1 de 400, la velocidad 2 de 1250, entonces tiene una relación, por decir, 4. Va hacia esta gráfica y encuentra que en la horizontal la relación es 2.5. ¿Qué es 2.5? Es la relación de la distancia de transición entre la profundidad del primer estrato. Y si asumimos que la profundidad del primer estrato debe estar 10 metros, la distancia de transición entonces está a 25 metros. Por lo tanto, yo debo colocar una configuración de geófonos mayor a 25 metros. De esta manera es que se verifica que la configuración es adecuada en nuestro caso. Aquí una recomendación, que la propagación sísmica debe ser por lo menos 3 a 4 veces esta distancia, por lo que es satisfactorio programar una línea entre 50 a 70 metros. Nosotros hemos sacado 25 metros, 3 veces 25 es 75 metros, ¿ya? O 4 veces esta distancia sería 100 metros. Se puede complicar este ensayo en la interpretación, cuando tenemos que verificar que no sea en un estrato inclinado, ¿ya? En estos dos casos se ha asumido que la estratigrafía es completamente horizontal y es constante en todo el ensayo, ¿ya? El caso 2 es con cuatro estratos, igual horizontales, paralelos, límites, ¿ya? Solamente se complican las ecuaciones, pero se calcula. Esto ya hemos explicado. Y para verificar que este resultado es válido, ¿ya? Se realiza el golpe inverso, ¿ya? Es decir, es el mismo golpe que hemos dado acá, solamente desde el otro extremo de la geofísica.
Si este golpe presenta la misma configuración, ¿ya?, que el golpe inicial, como muestra esto, entonces los estratos o el estrato calculado sí es paralelo y horizontal al terreno, ¿ya? Entonces, esta configuración, si es que ocurre esto, es válida. Pero ¿qué es lo que pasa cuando damos un golpe? ¿Ya? Damos un golpe y damos el inverso y estos dos no se parecen, ¿ya? Entonces acá pasa que los estratos están inclinados, ¿ya? Hay una preferencia de inclinación por parte de los estratos. Entonces, ¿qué solución se le da a esto? Se le da de que si el golpe inverso es diferente, estamos ante un plano inclinado. Que la pendiente del primer estrato, tanto del golpe 1 como del golpe 2, ¿ya? O como menciona en este gráfico, del golpe pendiente abajo y del golpe pendiente arriba, ¿ya? Del estrato 1 es el mismo, la misma pendiente. Pero del estrato 2, ¿ya?, la pendiente es diferente. Hay una pendiente más suave, vamos a decir, que genera el golpe 1, y hay una pendiente más fuerte que genera el golpe 2, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar del ángulo de inclinación del estrato, como el ángulo gamma, que va a afectar a las pendientes, a los ángulos de refracción de esta manera, ¿ya? De tal manera que uno pueda calcular el ángulo de inclinación con las velocidades calculadas de este gráfico, ¿no? Tanto la velocidad 1, tanto la velocidad 1 como la velocidad 2 en pendiente arriba y velocidad 2 en pendiente abajo, ¿ya? Se calcula la velocidad verdadera en el estrato 2 como la media armónica. Para calcular la velocidad 2 se calcula de esta manera, calculando las pendientes de izquierda y derecha, y se resuelve de la misma manera que con el tiempo de intercepto. Solamente que aquí hay que entender que hay el tiempo de intercepto en pendiente abajo y el tiempo de intercepto en la pendiente arriba, ¿ya? Y se va a calcular la distancia del estrato 1, la distancia del estrato 1, la distancia del estrato 1 en la pendiente arriba y la distancia del estrato 1 en la pendiente abajo. Eso nos va a generar un plano inclinado, ¿ya? Aquí se calcula de igual manera las velocidades y los ángulos
Y la misma teoría de tiempo de intercepción es asumida para calcular esta pendiente, ¿ya? El método tiempo de retrasos con dos estratos es un método bastante complicado, ¿ya? Bastante complicado como para entrar en este detalle ahora. Lo único que deben conocer es que los métodos de cálculo eh, que se tienen para interpretar esto, ¿ya? Hacen que las distancias que se calculan son debajo de los geófonos, ¿ya? Debajo de los geófonos para poder complementar los resultados que se tienen. Hasta ahora hemos calculado las distancias entre los geófonos, entre los golpes 1 y 2, y no hemos entrado en detalle de las distancias que se podrían calcular en los geófonos. El método tiempo de retraso tiene entre sus procedimientos poder calcular la profundidad entre los geófonos con la incorporación de golpes adicionales, ¿ya? Lo más sencillo es dar un golpe y dar un segundo golpe para verificar que el estrato sea horizontal, que no tenga inclinación y no tener mayor detalle. Pero al aplicar el método de tiempo de retraso, ya, uno puede tener estos resultados debajo de los geófonos, porque en esta zona se puede estudiar estas intersecciones, ya con el tiempo de retraso, pero si aumentamos un golpe mucho más allá del primer golpe, ya vamos a desarrollar un golpe que lecture el segundo estrato en una mayor profundidad. Y esto nos va a permitir proceder a completar la estratigrafía en los geófonos donde hay esta intercepción. Y si aumentamos otro golpe adicional mucho más allá del golpe 2, pues vamos a poder mejorar la estratigrafía o el detalle de los geófonos en esta parte. ¿Ya? Entonces, el tiempo de retraso es un procedimiento bastante detallado que, digamos, si tenemos este resultado y solamente podríamos calcular el estrato por intercepción, podríamos interpretar o malinterpretar que el resultado sea un estrato recto de 800 metros por segundo, así recto, y un tercer estrato a otra profundidad, así completamente. Pero si añadimos un golpe intermedio, podríamos mejorar esto. Podríamos mejorar estas profundidades, ¿ya? Vean que la geometría se va a mejorar. Y si agregamos a esto golpes offset, ya vean, podríamos mejorar la interpretación de estos resultados de esta manera, ¿ya? Este método de tiempo de retraso es bastante complejo. No creo que tengamos tiempo para explicarlo, pero está ahí como para que ustedes puedan. ¿Ya?
Entonces, aquí se presenta algunas fotografías de algún equipo que se ha trabajado, ¿ya? Hay distintas marcas, la más común es Pasi, italiana. Este es un resultado típico de sondeo de refracción sísmica, donde se identifica claramente la primera llegada de la onda, ¿ya? Puede haber algún geófono que tenga un ruido, pero se ve claramente la tendencia. Estos son los geófonos que tienen un conector hacia un cable, ¿ya? Estos conectores que conectamos los geófonos. La placa, el martillo metálico, el micrófono y la configuración que puede ser pensado de acuerdo al número de geófonos y, como recomiendan el tiempo de retraso, tener mínimo 5 golpes en la refracción sísmica, ¿no? Aquí se puede tener 7 golpes también para tener mayor precisión, como un punto importante para realizar esto, ¿no? Aquí se ve en un proyecto de un talud donde se ha organizado para poder realizar todos estos ensayos, ¿ya? Descarta. ¿Qué más tiene el texto? ¿No? El texto es bastante detallado. El tiempo de retraso está bastante explicado, ¿ya? Es un poco complejo entender, pero está ahí la teoría. Basta con que ustedes se queden con la idea de verificar dos estratos paralelos para tener un resultado coherente y tener en la mente que podemos sacar una velocidad de compresión de ondas que podemos relacionar con algún tipo de suelo o roca, ¿ya? Y hay algunas propiedades que podríamos sacar con la velocidad de ondas, como ser el peso unitario del suelo, de acuerdo a esta ecuación de Tescan, en kilonewton metro cúbico, y que tiene como un peso inicial, un peso base, según esta tabla, más 0.002 de la velocidad en metros por segundo. También tenemos una aproximación de la capacidad admisible del suelo, no lo recomiendo porque es muy grosero, módulo de elasticidad, incluso el coeficiente de balasto calculado de esta manera, ¿ya? Hay un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de registro de tiempos de llegada, de ejemplo, para poder interpretar de manera adecuada, ¿ya? Esto se hizo en Excel para que, aplicando las teorías, ¿ya? Y se ha interpretado de esta manera la geofísica, ¿no? ¿Alguna pregunta de este método? ¿Alguna consulta? Recuerden que hemos llegado a este tema, a este ensayo, porque una de las maneras de clasificar el suelo, de acuerdo a su descripción o propiedades físicas, ¿ya?, es la relación de la velocidad de propagación de ondas de la roca, ¿ya? La velocidad onda sónica. Y su relación puede ser muy útil cuando tengamos el índice de velocidad relativa, que es la relación de la velocidad en campo entre la velocidad del aleatorio al cuadrado. Esta relación nos da una idea de la calidad del macizo rocoso, y la velocidad de campo está medida por este ensayo, el ensayo de refracción sísmica. Vean que el resultado
de este ejemplo es un suelo de 300 metros por segundo, una grava de 794, pero ya un estrato de 24 metros de 1538 metros por segundo ya implicaría, ya 1500 y 3300, implicaría roca, ¿ya? Aquí podemos ver este hecho. La tablita, esta tabla, ¿ya? 1500 puede ser arenas, gravas, arcillas o limos muy compactos o rocas meteorizadas. 3000 serían pizarras, areniscas, rocas ígneas, metamórficas, meteorizadas y calizas, ¿ya? Entonces, este estrato de 1500, si es que tenemos el resultado de la velocidad del laboratorio de rocas, ¿ya? Nos podría indicar cuán meteorizado o cuán fracturado está la roca de acuerdo a esta relación, ¿ya? Entonces, es de esta manera que hemos llegado a este ensayo para complementar de dónde sale la velocidad en campo y la velocidad del laboratorio, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? La mayoría ya está inscrita en el Classroom, ¿ya? Pueden hacer correr la voz de que se les ha debido llegar al correo la invitación al Classroom de acuerdo a la lista inscritas de la web 6, ¿ya? Entonces, un descanso, en 5 minutos continuamos. Gracias.